Señor, te damos muchas gracias esta mañana por tu fidelidad, por tu presencia, porque tu iglesia, Señor, también se reúne en este día domingo. No solo, Señor, nosotros como iglesia, sino muchísimas iglesias, Señor, a nivel nacional, internacional. Todo tu cuerpo, Señor, toda tu iglesia cristiana, Señor, alrededor del mundo, hoy día domingo se reúne para adorarte. Hay un pueblo, Señor, aquí en la tierra. Hay un cuerpo, Señor, aquí en la tierra que tiene hambre de ti, que te busca, que te anhela, que te desea, y ese somos nosotros. Y queremos, Señor, en esta mañana pedirte que envíes a tu Espíritu Santo a este lugar para que toque nuestras vidas, para que fortalezca, Señor, nuestras vidas, para que convenza, Señor, a nuestras vidas del pecado, que nos convenza, Señor, acerca de el amor, la justicia y la verdad. Y por medio de esta palabra, Señor, por medio de este mensaje, habla, susurra a nuestro oído, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra relación contigo, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, y fortalece, Señor, también el corazón de esta iglesia. Gracias, confiamos en ti, esperamos en ti y queremos, Señor, que nos hables por medio de tu santa palabra. Amén y amén. Espero que todos puedan tener esta hoja de aplicación. Ya allí tenemos algunas preguntas para tratar, para responder durante el mensaje. Estamos en el mensaje número 7 de nuestra serie Transformando y Renovando Nuestro Entendimiento, un estudio, ¿no es cierto?, profundo del libro de Romanos, y recién vamos por el capítulo 2, versículo 12 al 16. Debo decir y debo de confesar de que me sentí muy desafiado esta semana a medida que preparaba este mensaje, muy desafiado, porque eso es lo que es el libro de Romanos. Es un libro que es muy denso en su contenido y tiene también muchos pasajes oscuros. En el campo del estudio bíblico tenemos pasajes que son denominados o catalogados o llamados pasajes oscuros, en los cuales se necesita de mucho estudio, mucha lectura, mucha evidencia interna, mucha evidencia externa, ¿no es cierto?, para poder sacar buenas conclusiones, ¿ya? Y eso es lo que me sucedió en este mensaje. Pero vamos al texto y a medida que vayamos profundizando, vamos a ir descubriendo qué es lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El título de nuestro mensaje es ¿Por qué juzgas? Y esta es la parte 2 ya de este mensaje. El domingo pasado estuvimos hablando de la primera parte, ¿por qué juzgas? Primera parte. Y es importante que nosotros podamos comprender que en el primer mensaje Pablo se enfoca en un plano horizontal, es decir, de hombre a hombre, entre nosotros, que no es bueno juzgarnos el uno con el otro, porque si nos juzgamos, acarreamos, ¿no es cierto?, condenación para nosotros mismos. Lo cual es algo casi imposible de hacer porque somos una naturaleza caída, imperfecta, torcida, y gracias, ¿no es cierto?, a la gracia es que podemos enderezarnos, ¿no es cierto?, en nuestros caminos, en nuestro corazón. Pero Pablo nos animó el domingo pasado a no juzgarnos entre nosotros mismos y dándole la posición a Dios de que Dios es el único juez, que tiene la autoridad, que tiene el dominio, que tiene el poder de juzgar a su pueblo. Dios es el único que se puede sentar en la silla, ¿no es cierto?, de el juicio. Pero hoy, este domingo, vamos a estar hablando acerca de del juicio de Dios en un plano vertical, es decir, no horizontal entre nosotros, sino vamos a comprender más a Dios como juez. ¿Ya? Y es un mensaje muy importante para nuestra fe, para el fortalecimiento de nuestro entendimiento también, de ver a Dios como un juez justo y bueno. ¿Ya? Así que el versículo 12 nos dijo de que todos los que por la ley, ¿no es cierto?, habían pecado, por medio de la ley iban a ser juzgados. Y todos los que por la ley, ¿no es cierto?, morían, también por la ley iban a ser juzgados o morirían. Bueno, el apóstol Pablo lo que está haciendo en este versículo 12, ya está mostrando aquí la imparcialidad de Dios para el juicio, es decir, Dios no tiene favoritos
al momento de juzgar. Ya Dios va a juzgar a cristianos, a no cristianos, a creyentes, a no creyentes, a impíos, a no impíos. Dios no va a dejar por inocente a nadie, ni tampoco va a dejar, ¿no es cierto?, por impío a nadie. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, que Dios es imparcial. Es decir, cada cual será juzgado según la luz que haya tenido. En el caso del judío, ¿no es cierto? El judío tenía la ley, 613 pautas, 613 leyes que componían una ley, ¿de acuerdo? Y Pablo está diciendo acá que en base a esa ley, en base a esas 613 pautas que el judío tenía, en base a eso el judío va a ser juzgado. Y si muere estando en una ley, pues conforme al tiempo de la ley va a ser juzgado. Pero ¿qué pasa para el que no tiene ley? Bueno, entonces no se le va a juzgar conforme a la ley, porque no tiene ninguna ley. Se le va a juzgar conforme al Evangelio. Y es importante que nosotros podamos entender la diferencia, ¿no es cierto?, del que está en la ley, que es el judío, y el que no está en la ley, que es el gentil. Entonces, Dios va a juzgar a su pueblo según la luz que cada quien tenga. ¿Ya? Y el que tiene mayor luz, el que tiene mayor conocimiento de la verdad, entonces mayor responsabilidad tiene delante de Dios. El judío tenía un problema. ¿Y cuál era el problema del judío? Era el siguiente: yo soy miembro de la nación santa, soy miembro de la nación escogida, yo tengo a Dios, yo fui escogido por Dios, Dios a mí no me va a juzgar. Dios a mí me va a pasar, ¿no es cierto?, por alto, porque yo soy justo, porque yo me esfuerzo por vivir una vida justa. Porque el judío pensaba que por medio de sus obras iba a ser salvo. Entre más quizás ofrendaba, más daba, más cumplía la ley, mejor persona soy si cumplo estos requisitos, entonces Dios no me va a juzgar. Error. Pero ese era un problema, ¿no es cierto?, que ellos tenían. Y aquí el texto dice que al que vivió con la ley, conforme a la ley será juzgado. El que no vivió con la ley, pues no será juzgado conforme a la ley. A Dios nadie se le escapará. Bueno, recordemos lo que dice el versículo 1 del capítulo 2, dice: eres inexcusable. ¿Ya? Vayamos al versículo 1 del capítulo 2, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Sea judío, no tienes excusa delante de Dios. Tú eres responsable por tus acciones, tú eres responsable por tus actos, y según tus actos Dios te juzgará. Hayas vivido en la ley o no hayas vivido en la ley, o hayas vivido, ¿no es cierto?, hoy en el 2024, pues por medio de su palabra, por medio del Evangelio, por medio de la ley de Jehová, entonces Dios te juzgará. Y la verdad, amigos, es de que este versículo debería de llenarnos de temor de Dios, debería, ¿no es cierto?, de sacudir un poco nuestro mundo interior. Y deberíamos de ver a nuestro interior para ver cómo yo estoy viviendo, cómo yo estoy viviendo con respecto a esta área, con respecto a mis acciones. Y por eso quiero que respondamos la primera pregunta basada en el versículo 12, que dice: mencione 2 áreas en su vida espiritual donde usted necesita crecer más en el temor de Dios. Allí yo puse, mencione una área, mencione, ¿no es cierto?, la otra área. ¿Dónde necesita crecer usted, iglesia? ¿En qué necesita crecer usted en el temor del Señor? ¿Cómo están siendo sus acciones, su diario vivir, su forma de actuar, su forma de ver, su forma de tratar a los demás? Su forma de ser parcial o imparcial, ¿no es cierto?, delante de los demás. ¿Está viviendo usted una vida piadosa? ¿Está viviendo una vida amorosa? ¿Está reflejando usted el carácter de Cristo? ¿Está viviendo usted una vida, ¿no es cierto?, consagrada, una vida santificada, una vida de justicia, una vida de comunión con los demás? Mencione 2 áreas de su vida en la que usted necesita temor de Dios. ¿Será su lengua? ¿Será sus ojos? ¿Será su corazón? ¿Será, no es cierto, su temperamento, su carácter? ¿Será su tiempo libre? ¿Será, no es cierto, lo que usted ve en el internet? ¿Será con las personas que usted habla, con las personas que usted se relacione? No tengo idea, pero usted sí sabe. Mencione en qué área de su vida usted necesita más temor de Dios. Cualquier área que afecte, ¿no es cierto?, sus acciones.
Nuestros pensamientos afectan nuestras emociones afectan nuestro carácter afecta nuestro temperamento afecta nuestro cuerpo y nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, afecta lo que hacemos, lo que vivimos, es toda una cadena. Entonces, ¿cómo están estas dos áreas que usted está mencionando ahí con respecto al temor de Dios? Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Santiago le escribió a su audiencia en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, Santiago les dijo, pero sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores, porque si no, se engañan a ustedes mismos. No hay engaño más engañoso que decir que nosotros amamos a Dios, seguimos a Dios, le tememos a Dios, confiamos en Dios y no vivimos conforme a lo que decimos que somos. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Qué estoy haciendo yo si yo digo que soy lo que soy, pero no lo vivo, no lo practico? Sepan ustedes que todas las cosas que yo enseño acá, me paro acá a enseñar, primero me las digo a mí mismo, primero me ministro a mí mismo. En esa oficina, en esos tiempos con el Señor, en esos tiempos de estudio, tengo que alinear mi corazón delante del Señor siempre, decir, Señor, ¿cómo está mi vida? Porque ¿qué autoridad tengo yo para pararme ahí enfrente y decir estas cosas si yo no las estoy practicando? Si yo no las estoy viviendo. Sí, soy el primero en decirlo, soy el primero en mencionarlo. El versículo 13 nos está diciendo que lo más importante no es oír o conocer su ley. ¿De qué me sirve saber la ley? ¿De qué me sirve conocer la ley de Jehová? Bueno, en este caso, la ley de Jehová se refiere a su palabra, no a la ley judía, ¿ya? Pero ¿de qué me sirve conocer la ley de Jehová si no la aplico? ¿De qué me sirve conocer, no es cierto, su verdad si no lo hago, no la hago, no la llevo a la práctica, no la hago vida en mí? Bueno, hasta por esto seremos juzgados en el día final. Salvador, tú conocías la verdad. Tú supiste acerca de mis caminos. Supiste acerca de mi reino, supiste acerca de mi evangelio, supiste acerca del sacrificio en la cruz, supiste acerca del Espíritu Santo y su obra en ti. ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? Sí, alguien puede decir, pastor, usted está predicando juicio, usted está predicando dureza, usted está predicando legalismo. No estoy predicando eso. Lo que estoy haciendo es describiendo el carácter de Dios con respecto a ser un juez justo, que a los que por la ley, a los que sin la ley, a los que por el evangelio sin el evangelio, y más adelante vamos a hablar que Dios tiene una forma de juzgar hasta a los que no le conocieron. Es muy importante entender estas cosas, muy importante. En nuestro caso, la palabra de Dios es su ley para nosotros, ya que no vivimos como los judíos en la ley, pero la Biblia, sus escrituras, es nuestra ley, la autoridad de la escritura, la suficiencia de la escritura, la inerrancia de la escritura, la palabra de Dios. Y lo más importante de esta palabra de Dios es que se haga vida en nosotros, que se haga vida en nosotros. Hermanos, gracias por estar aquí, de verdad. Les agradezco mucho por estar aquí. Porque es un privilegio enseñar, es un privilegio predicar. Es una acción tan divina, tan limpia, tan sublime, tan bella, tan hermosa. Me sentiría muy mal si solo 5 personas estuviesen acá, escuchando este mensaje. Solo fue un paréntesis, un comentario. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y mi deseo es que tú puedas ser saciado y fortalecido en tu fe y no vuelvas a tu casa vacío o igual. Pero la palabra de Dios para nosotros es importante porque tenemos que hacer la vida en nosotros. Versículo 14. Aquí ya entramos al primer pasaje oscuro, pero pónganse los cinturones, no se distraigan y vamos a salir de este túnel.
Versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para ellos mismos. Dios mío, ¿qué quiere decir este trabalenguas? Salud. ¿Qué quiere decir esto de que son ley para ellos mismos? Bueno, tenemos un pasaje oscuro, danos guía, Señor, para atravesar esta turbulencia. Aquí el texto está hablando que aquellos que nunca conocieron a Dios, porque hoy en día hay muchos que se hacen esta pregunta, ¿qué va a pasar con aquellos que se paren delante de un tribunal, delante de Dios, y nunca conocieron a Dios? ¿Podrá Dios juzgarlos? ¿Podrá Dios hablar con ellos? ¿O esas personas van a tener la autoridad para decir, ¿de qué me estás juzgando? Yo nunca te escuché, yo nunca supe. Amigos, en primer lugar, Dios es tan bueno. En primer lugar, Dios es tan bueno que Él no permitiría que nadie deje este mundo sin por lo menos una vez escuchar su mensaje de salvación. Eso es en primer lugar. Dios en su gracia y en su misericordia y en su soberanía, ya sea que la persona haya vivido 100 años, pues cuando sea, quizás cuando tenía 15, 25, 40, 50, 80, 90 años, qué sé yo cuándo en la línea de tiempo de su vida, en algún momento Dios en su gracia permite que aquellos escuchen de su palabra. Eso es en primer lugar. Y alguien puede ir más lejos y puede decir, pero ¿qué pasa si aún así nunca escuchó a Dios? Bueno, es una muy buena pregunta porque el versículo 18 del capítulo 1 dice de que Dios se revela desde el cielo a toda criatura, ¿ok? Y si no es por medio del evangelio, si no es por medio de una predicación, de una enseñanza, por medio del mensaje de la cruz, entonces ¿por qué será? Hay dos formas de que Dios se revela, ¿no es cierto?, a su creación. Uno es a través de la naturaleza, según lo que dice el texto, ya meditando en quién hizo los mares, meditando quién hizo los cielos, quién puso esa hermosa cordillera, ¿no es cierto?, empezando desde allá arriba, desde Ecuador, terminando allá en el sur de Chile, que de hecho se mete así hacia el océano, es un misterio, es hermoso. Y la otra forma es a través de la propia conciencia. ¿Ok? El hombre, por muy malo que sea, por muy Hitler que sea, usamos mucho de ejemplo a este hombre, metiendo niños, jóvenes, familias enteras en las cámaras de gas, en los campos de concentración. ¡Qué maldad más grande! Pero aún él haciendo eso, no conociendo a Dios, tiene algo adentro de él que se llama conciencia, que fue dada por Dios, puesta por Dios, y le dice esa conciencia que lo que está haciendo es malo. Y es Dios quien pone esa conciencia, es Dios quien pone esa voz que dice que está bien o que está mal, que si la persona lo hace o que si la persona lo obedece, es cosa de la persona. Y hoy en día, de hecho a mí me han hecho mucho estas preguntas cuando enseño diferentes temas bíblicos, de que si la conciencia es lo mismo que el Espíritu Santo, y la respuesta es no, no es. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es un Dios, manifestado en una persona, porque conciencia tiene el convertido y el no convertido. Los dos tienen conciencia. Pero ya porque los dos tienen conciencia no significa que el que no convertido, su conciencia entonces es el Espíritu Santo. No puede estar el Espíritu Santo en un no convertido. Tiene que estar en un converso, en alguien que ha venido al arrepentimiento. Entonces, conciencia es conciencia y ambos tienen, pero Espíritu Santo solo tiene el que está en Cristo. Es distinto. ¿Ok? Entonces, aquí el texto está diciendo en el versículo 14 que los que no conocen a Dios básicamente son ley para ellos mismos porque tienen conciencia. La conciencia es lo que dice, lo que está bien y lo que está mal, y la conciencia ha sido dada por Dios. Ya sea que el hombre no lo conozca o no venga a sus pies, la conciencia es dada por Dios para que diga lo que está bien y lo que no está mal. Y en el día postrero, cuando venga esa persona y se presente delante de Dios, Dios va a decir, yo te di algo que se llama conciencia, yo te lo di, yo lo puse allí para que sea una especie de ley en tu vida, para que te diga lo que está bien y lo que está mal.
¿Recuerdas cuando hiciste esto? Sí, lo recuerdo. ¿Qué te dijo tu conciencia? Que estaba mal. Entonces, y es una forma que Dios usa, ¿no es cierto?, de juzgar a los que no conocen a Dios. Bien, vamos a avanzar al versículo 15. Esto es, no me quiero quedar aquí mucho tiempo explicando, ¿ya? Pero en primer lugar, Romanos 1:19 al 20 dice de que Dios se ha revelado a toda la creación por medio de la conciencia, por medio de la naturaleza. Todo hombre conoce a Dios o está advertido de que hay un Dios que existe. Amigos, si usted va a la cárcel, si usted va a diferentes lugares donde hay gente que no conoce a Dios o que no se declaran cristianos, si de alguna manera tú les preguntas que si creen en Dios, te van a decir que sí. Creo que toda la humanidad, aparte de los ateos, creen en Dios, aunque no lo practiquen. Entonces, no es que el hombre no sabe de Dios, no es que el hombre esté ignorante de que Dios existe. Yo puse el ejemplo el otro día acá, cuando fue el terremoto del año 2001 en El Salvador, que fue casi igual o más fuerte que el del 2010 aquí en Chile. Yo estaba en el supermercado con mi hermano gemelo, mi mamá y mi hermana estaban en el supermercado, yo estaba en el auto esperando y fue cuando ocurrió el terremoto. Nunca había visto tanta gente arrodillada en la calle pidiendo misericordia por Dios. Y no creo que todas esas cientos de personas eran todos creyentes. Si lo eran, gloria a Dios. Pero eso es a lo que voy, que cuando pasan cosas locas así, la gente se acuerda de Dios. Entonces, no están ignorantes de Dios. Creo que es difícil que el hombre, el ser humano en sí, ignore de que Dios existe. Bueno, el ateo es ateo y bueno, quizás muchos empezaron siendo cristianos y terminaron siendo ateos. Pero bueno, este es un tema aparte. El punto es de que no hay nadie de que se va a quedar ignorante, ¿no es cierto?, de que no sabe, no entiendo, nunca escuché acerca de Dios. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y bueno, aquí está, el versículo 15 está describiendo lo que estoy hablando. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Amigos, la conciencia está en la persona para que acuse o para que defienda. Miren lo que dice el texto. Leamos bien el versículo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Dios puso una conciencia en aquellos que de alguna manera van a pasar por toda esta vida. Y si de alguna manera no vinieron a sus pies, no vinieron al arrepentimiento, cuando sean juzgados, Dios les va a decir, yo te di una conciencia y esa conciencia te la di para que te acusase o para que te defendiese. Es una forma de que Dios opera también de alguna forma en su infinita gracia para hasta los que no le conocen. ¿De acuerdo? Hasta los que no le conocen. Bueno, lo cierto es de que Dios va a juzgar al judío por medio de la ley, al gentil por medio del evangelio y al no convertido por medio de su conciencia. Dios no va a dejar por inocente a nadie y no va a dejar pasar al impío tampoco por encima. Dios en su palabra nos dice cómo cada quien va a ser juzgado. Pero lo cierto es, amigos, lo cierto es que al que mayor sabe, mayor se le exige. ¿Ya? Mayor luz, mayor responsabilidad. Mayor luz, mayor responsabilidad. Entonces, la responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos en nosotros es muy grande. Versículo 16. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo está diciendo, esto que acabo de decir en los versículos anteriores sucederá el día en el que Dios juzgue los secretos de los hombres conforme al evangelio. Pablo termina diciendo, Dios no dejará a nadie sin ser juzgado. Cada uno pagará conforme a sus obras. Bueno, segunda pregunta de aplicación en nuestra pequeña hoja dice, describa según el contenido del mensaje la diferencia del juicio final de Dios entre el impío y un inconverso.
Y si no puso atención, pregúntele a su compañero ahí al lado. O si no se le quedó muy claro, pregúntele allí, ¿no es cierto?, a su compañero, a su hermano, perdón, más que compañero, no estamos en un seminario, estamos en la iglesia. Entonces pregúntele allí a la persona de al lado. Judío por medio de la ley, gentil por medio del evangelio y inconverso por medio de una conciencia. Es la forma en la que Dios juzgará, ¿no es cierto?, a todo aquel que ha pisado esta tierra y la ha dejado o la dejará. O la dejará. Ahora, ¿no es cierto?, de manera fugaz quiero leer los 5 versículos que hemos leído para que no nos quedemos con una perspectiva fragmentada, sino que podamos leer los 5 versículos de corrido. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que la hacen. Esos serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para ellos mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Las preguntas de aplicación fueron: mencione 2 áreas en su vida espiritual donde necesita crecer más en el temor de Dios. Describa, según el contenido del mensaje, la diferencia del juicio final de Dios entre el impío y un no convertido. Ahora, entremos a aplicación de nuestro mensaje. ¿Cuál es la aplicación de este mensaje? ¿Qué aprendo yo de este mensaje? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo se come esto? Bueno, iglesia, ojo con esto. En primer lugar, este mensaje debería de ayudarnos a realinear nuestro corazón con Dios. Debería llevarnos al arrepentimiento y a una vida de consagración para Dios. El fin de este mensaje es que podamos ordenar nuestra vida espiritual delante de Dios, delante de un Dios ordenado, delante de un Dios justo, delante de un Dios bueno, delante de un Dios santo. Que cómo está siendo mi diario vivir, que cómo estoy viviendo yo mi fe, cómo estoy viviendo yo mi cristiandad. Estamos en aplicación y en segundo lugar tenemos un pequeño problema, un pequeño grande problema en la iglesia hoy en día. ¿Cuál es? Bueno, yo diría serio problema, porque creo que este problema que estamos teniendo hoy día en la iglesia es el problema de la liviandad. El problema de la liviandad. Muchos cristianos hoy en día confunden una relación personal con Dios, confunden una relación, ¿no es cierto?, cercana con Dios, o a veces confunden la imagen de Dios lo confunden con un compa, con un amigo, con un cuate. No, si Dios es mi amigo, sí, es cierto. Dios dijo en las Escrituras de que Jesús llamó de amigos a sus discípulos y está bien que tengamos una amistad con Dios. Maravilloso. Pero no nos podemos quedar en el hecho de que Dios es mi amigazo y porque es mi amigazo, yo vivo una vida, ¿no es cierto?, liviana, una vida en la que no, Dios no juzga. Dios no juzga. ¿Han escuchado eso? No, si Dios no te juzga. Ok, está bien. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explicas tú de que Dios no juzga? Y muchos se refugian en el pensamiento, pastor legalista, pastor duro, inflexible, ingrato, sin sentido de sensibilidad, eres un recto, por eso yo no voy a esa iglesia. Y se necesita mucha oración, mucha gracia para decir estas cosas aquí. Pero es la verdad, muchos confundimos a un Dios así, a un Dios light, todo pretty, todo cool, no pasa nada, permisivo, dale nomás, sí, no pasa nada.
¿Y qué pasa con nuestra consagración? ¿Qué pasa con nuestra santidad? ¿Qué pasa con mi matrimonio? ¿Qué pasa con mi paternidad hacia mis hijos? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cómo entonces yo dirijo a la iglesia? ¿Cómo pastoreo yo a la iglesia si fomento esta liviandad? Y sí, no, yo no estoy acá diciendo, amigos y hermanos, de que tenemos, ¿no es cierto?, que ser como militares, vivir una vida así como... No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que Dios es un Dios santo, de que Dios es un Dios ordenado, de que Dios es un Dios que ama a su pueblo, y porque ama a su pueblo, Dios quiere que su pueblo camine en el camino de la justicia, del amor y de la verdad. Nada más eso. Pero no confundas a un Dios permisivo, light, pretty, hippie, que no pasa nada. De eso es lo que te quiero librar, o de lo que Dios te quiere librar. Y este es el mensaje, esta es la aplicación de este mensaje, de que Dios sí se aira por el pecado, de que Dios sí se enoja por el pecado, de que Dios no acepta el liberalismo. Esa es la realidad, esa es la aplicación de este mensaje. Y te debería de ayudar a ver a tu mundo interior cómo está siendo tu vida, cómo está siendo tu fe, cómo estás viviendo tu vida. Porque seremos juzgados por lo que hacemos y por lo que no hacemos, por lo que decimos y por lo que no decimos. Somos responsables no solo por las cosas que decimos, sino por las cosas que también no decimos. Cuando nos quedamos callados y preferimos mejor no meternos en problemas, eres responsable por eso también. El problema de esto, de desarrollar una relación personal con Dios así, liviana, es de que tú sales allá afuera y el mundo te come. Da la sensación de que no tienes la suficiente carácter, la suficiente fe para enfrentar la guerra en la que el mundo está en este momento. Y es como que siempre tienes que retroceder a quedarte mejor allí, porque como que no tienes la capacidad de vivir allá afuera. Y hablo adentro de la iglesia, afuera de la iglesia. Es que allá afuera, para vivir hoy en día en nuestra cultura del 2024, tú debes de estar firme en Dios. Tus convicciones deben de estar intactas. Tus convicciones deben de estar muy afirmadas en la palabra de Dios, en lo que tú crees y en lo que no crees. Las universidades hoy en día es una guerra por la mente. Es una guerra de humanismo, es una guerra de información, donde muchos cristianos o muchos jóvenes están yendo a las universidades y de alguna manera están como siendo reemplazados por esa información o por esa fe bíblica, ¿no es cierto?, por lo que a lo mejor el sistema educativo te está enseñando. Y por eso necesitamos quedarnos firmes. Sea que vivamos en un lugar difícil espiritualmente, sea que vayamos a una universidad difícil, humanista, no cristiana, sea de que estemos donde estemos, Dios es Dios y mi fe tiene que ser mi fe a donde sea que yo vaya, sea donde yo viva. Viva afuera, viva adentro, viva aquí, viva allá. La fe es la fe aquí en todos los países del mundo. Y debemos de estar preparados para enfrentar esto que estamos viviendo. Pero si vivimos de esta manera, con esta relación permisiva, liviana, no pasa nada, Dios no juzga, pues cambiemos esa forma de pensar, cambiemos esa forma de ver a Dios. Debemos de llevar una vida en la cual podamos ver a Dios y admirar sus excelencias, las excelencias de Cristo. Una vida en la que Dios es santo, Dios es un Dios. Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él es una persona grande, el señorío de Cristo. Y entender eso me debe de llevar a tener una amistad con Dios, a ver a Dios como un amigo. Pero primero hay una comprensión de sus atributos, hay una comprensión de quién Dios es, hay una forma de verlo primero. Antes de yo poder decir, Señor, te siento aquí, eres mi mejor amigo, quiero abrazarte. Dios demanda obediencia, Dios demanda santidad, Dios demanda
temor. Cuando Dios les habló a los sacerdotes en el último libro de Malaquías, les dijo, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? A ustedes les hablo, sacerdotes, que han corrompido mi templo. Entonces, si Dios es tu Padre, como también es mi Padre, ¿dónde está su temor? Si Dios es el Señor de tu vida, ¿dónde está su temor? El temor que debemos de honrar a Dios. ¿Dónde está? Tú sabes dónde está. Tú sabes cómo hacerlo, cómo vivir de esta manera. Y la pregunta final de aplicación es, ¿cómo está viviendo su fe cristiana? ¿Está usted viviendo un cristianismo liviano, pálido y permisivo? ¿O vive usted una fe devota, ferviente y apasionada por un Dios vivo y santo? Abajo le puse una pequeña descripción subrayada que dice, recuerde, seremos juzgados cada uno según nuestras obras y acciones. Y sácate de la cabeza ese pensamiento de que yo estoy predicando juicio, que yo estoy predicando dictadura y rigidez. No. Estoy predicando a Dios. Estoy describiéndote cómo Dios opera, cómo Dios funciona, que es un Dios santo, ordenado, bueno y que se merece nuestra reverencia, que Él demanda obediencia, que Él demanda, ¿no es cierto?, mi adoración proveniente de un corazón puro y sincero. Y ese es el justo juez. Ese es el justo juez que es Dios. Entonces, el llamado es, sale de un cristianismo liviano, sale de esa postura relajada. Creo que Dios te dice para o pare y simplemente alinea tu corazón a Dios. Como dice el texto, para no acumular ira para el día de la ira. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Porque nos alinea, nos pone en fila. Hace, Señor, que nos levantemos de donde estamos. Porque tu palabra es tan viva que corta y penetra hasta lo más profundo y duro de nuestros corazones. Es que no tenemos excusa. Nadie tiene excusa, Señor, delante de ti. Nadie. El día del juicio, nadie tendrá excusa. El texto lo dice, eres inexcusable, quien quiera que seas. Señor, dame gracia. Y dale gracia a tu iglesia para que camine en el camino del orden, en el camino, Señor, de la justicia, en el camino de la verdad, en el camino del amor, en el camino, Señor, de un cristianismo bíblico, no un cristianismo religioso, un cristianismo, Señor, desubicado, no una fe, Señor, torcida, que camina con medias verdades. Señor, un cristianismo bíblico, sólido, firme, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo, Señor, de que necesitamos ser arropados por tu gracia y que tú nos juzgarás. Sea pastor, sea anciano, sea misionero, sea evangelista, sea lo que sea apóstol, sea lo que sea, como dice los 5 ministerios, seremos juzgados igual. Señor, derrama el temor de Dios en nuestros corazones. Derrama el temor de Dios en nuestras vidas. Derrama, Señor, el temor de Dios aún en el manejo de nuestro tiempo, en el manejo de nuestras finanzas, en el manejo, Señor, en el gobierno de nuestro hogar. Derrama el temor de Dios en esta iglesia. No digo que tienes que estar de rodillas y clamando, no, pero que tu corazón reciba un golpe, una invasión de convicción del temor de Dios por cómo estás viviendo tu fe, cómo estás viviendo tu vida cristiana, cómo estás viviendo tu relación personal con un Dios tan sublime, tan brillante como nuestro Dios. Señor, ordena a tu iglesia. Ordena a tu iglesia. Trae orden a tu iglesia. Queremos, Señor, estar un día delante de ti
y que nos digas, bien hecho, siervo fiel. Señor, con mucho temor del Señor, con mucha reverencia y con mucha humildad, cierro este mensaje pidiendo tu bendición por cada miembro, por cada familia de tu iglesia. Haz que tu iglesia, Señor, no tenga manchas ni arrugas. Una iglesia con un vestido blanco, planchado, perfumado. Una iglesia preciosa, brillante, radiante. Una iglesia floreciente, que florece. Una iglesia llena de los frutos del Espíritu. Una iglesia blanca, una iglesia, Señor, imperfecta. Una iglesia que la componen seres humanos, pero gracias a la gracia y gracias a tu verdad podemos ser justificados delante de ti. Afirma, Señor, cada matrimonio, afirma cada familia, afirma, Señor, a cada corazón, afirma, Señor, a cada niño, a cada niña de esta iglesia. Entabla, Señor, la visión, la misión, esa declaración de fe que hay acá, Señor, imprégnala en los corazones de tu iglesia. Unifica, Señor, a esta iglesia. Queremos tener, Señor, una identidad delante de ti, que somos hijos de Dios, de que somos amados por Dios, que somos aceptados por Dios y que nuestra identidad está en Cristo y esa debe de ser nuestra identidad. Dale, Señor, a esta iglesia esa identidad. Sacude el polvo de tu iglesia. Sal, iglesia, sal de allí donde estás. Quítate de allí, muévete de allí. Busca al Señor. Desarrolla una vida de oración, una vida de intimidad con Dios. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.